Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos, compañeros, colegas, estudiantes, profesor, a esta parte donde explicamos nuestro trabajo final, que es en la especialización en innovación y tecnología educativa, en el módulo LATIC, en la educación y las teorías de aprendizaje. Bueno, esta guía final que hicimos, este trabajo de investigación, donde hablamos un poco de las herramientas y cómo las TIC han transformado, están transformando la educación en todo el mundo. Aquí, en primer lugar, quiero hablar un poquito del aprendizaje móvil, que es una modalidad educativa que aprovecha la ubicuidad, conectividad y las funciones de los dispositivos móviles para proporcionar experiencias de aprendizaje flexibles. Un ejemplo, por ejemplo, de esto, nuestro móvil nosotros usamos también en la especialidad o en los posgrados para hacer nuestro trabajo en cualquier parte, en cualquier lugar del mundo. Por ejemplo, a veces entre compañeros tenemos un trabajo en el RAI o la plataforma Learning también lo utilizamos desde el teléfono para bajar los trabajos, los contenidos e investigar inclusive el trabajo. Número dos, voy a ser rápido y preciso porque nuestra hora es poca. Tenemos el aprendizaje situado. En este caso, esta es una técnica de la más de presencial, pero acá desde el punto de vista del learning se puede también aplicar, porque esta teoría postula que el conocimiento se adquiere y se construye mejor cuando se aprende en el mismo contexto en el que se aplicará. Bueno, desde la educación, nosotros que estamos haciendo, por ejemplo, cursos sobre educación, tecnología en educación, nosotros ya usamos ya en nuestro propio contexto laboral, que es la educación, y tanto en cursos híbridos como virtuales, como presenciales, se usa muchísimo la tecnología para aprender y para enseñar. Entonces, el aprendizaje virtual o híbrido es un aprendizaje situado, porque nosotros utilizamos en el mismo contexto en donde estamos también trabajando y desarrollando de forma profesional. En tercer punto, en tercer término, tenemos el aprendizaje inmersivo. En este caso, la virtualidad, en mi caso específico, que yo estoy, por ejemplo, en la materia de antropología social y cultural, yo les puedo a ellos sumergir, por ejemplo, en el Amazonas, dentro de una tribu de nativos y hacerle pasar, por ejemplo, recorrer, compartir con ellos su cultura, estar dentro de su comunidad, estar dentro de su casa, de su selva, en su día a día. Entonces, nosotros podemos situarle a los estudiantes así de forma virtual o en 3D, en el metaverso, dentro de un lugar que ellos van a imaginar de forma mucho más profunda que si solamente, por ejemplo, viendo un video o leyendo un texto. En cuarto término, en cuarto lugar, podemos también hablar de otro tipo de aprendizaje que es muy importante, que ahora está entrando con todo en nuestras vidas, que es el aprendizaje profundo o deep learning, en el que habla del contexto de la inteligencia artificial, que puede ser utilizado de buena forma, un aliado de los estudiantes y de los docentes. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la IA, la inteligencia artificial, por ejemplo, para buscar textos, para buscar, por ejemplo, investigaciones, para buscar definiciones contextualizadas con citas y referencias que me ubiquen en un libro que yo no estoy encontrando, por ejemplo, en una revista científica o en una publicación. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora en este mismo instante, me ayuda muchísimo la inteligencia artificial, inclusive para construir, ¿verdad? Cierta escenografía desde el punto antropológico o que me dé ideas. Es muy importante la utilización y la buena utilización de la inteligencia artificial. En el punto número, creo que 4, también, o 5 en este caso, el aprendizaje personalizado, que en este caso sí, las redes, la tecnología educativa, el sistema de learning o la virtualidad permite que el docente desarrolle una serie de actividades diferenciadas, inclusive a elección de los estudiantes. Esto facilita mucho que, a diferencia de la presencialidad,
los trabajos y los exámenes o perdón, las valoraciones y también los ejercitarios no sean tan repetitivos e iguales entre todos los estudiantes, que el estudiante tenga la capacidad de elegir, ¿verdad?, cómo quiere desarrollar su trabajo, de qué forma, inclusive la inteligencia artificial también en este caso ayuda mucho, por ejemplo, a crear experiencias distintas para cada uno de los estudiantes. En el caso, en el sexto lugar, y no menos importante, ¿verdad? Vamos a hablar que esto se divide en dos partes, que es que le llamamos el aprendizaje basado en juegos, donde el estudiante utiliza, por ejemplo, aplicaciones, páginas, enlaces, juegos electrónicos, virtuales, etcétera, etcétera, para aprender o para fijar los conocimientos. Y esto es muy importante para sacar un poco esa educación lineal que por mucho tiempo era la educación tradicional ha impuesto y que nos ha dado muchos resultados. Hoy, por ejemplo, uno no se puede disociar y no se puede separar de la virtualidad. También lo llaman de otra forma en el mundo virtual, que es la gamificación, en este caso, que es el uso de elementos de diseño de juegos, contextos lúdicos. En educación se refiere a la aplicación de mecánicas, dinámicas, ética de juego, como puntos, niveles, desafíos, recompensas, etcétera, etcétera. Yo tengo un juego muy importante también que uso muchísimo en la historia que se llama Kahoot, que es como los famosos juegos de antes de los 2000 y de los 90, donde se hacían juegos para que pues, ganar tu primer millón, o como esa película, por ejemplo, tu primer millón. En este caso se puede hacer de forma individual y por grupos, y que es muy atractivo para los estudiantes, tanto para tener una ubicuidad sobre los saberes previos de los estudiantes y también para el refuerzo de los conocimientos post clase. Y en anteúltimo lugar, en este caso creo que es el micro aprendizaje o el micro plane, que te da ciertas actividades de 2 a 10 minutos como máximo, como también como refuerzos de aprendizaje. En este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho en esta clase, en otras clases, por ejemplo, en los cuestionarios, la respuesta rápida a cuestionarios, por ejemplo, las respuestas rápidas falsos verdaderos, por ejemplo, elegir imágenes o los pareas que se hacen de forma electrónica, que son cortitos, donde permite que no te canse demasiado y para que uno continúe aprendiendo de esa forma y siga el proceso de aprendizaje sin fatigar demasiado su memoria o su mente. Y en último lugar, las analíticas de aprendizaje, que son la medición, recolección, análisis, informe de datos sobre los estudiantes y sus contextos en el propósito de comprender y de optimizar el aprendizaje en entornos en lo que ocurre. Esta disciplina utiliza técnicas de Big Data, minería de datos, inteligencia artificial para interpretar las interacciones de los estudiantes en entornos virtuales con el fin de mejorar los resultados educativos, que nos ayudan muchísimo a nosotros, los docentes, para hacer, por ejemplo, las evaluaciones continuas del aprendizaje. Por eso son muy importantes también esta forma de aprender, estas aplicaciones que te ayudan a ir cambiando, a ir mejorando y a ir desarrollando tus clases y de forma distinta. Esa es la gran diferencia que hoy encontramos con la inteligencia artificial en un mundo donde muchas veces ya la educación parecía demasiado atrasada y demasiado repetitiva.